Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto comunicarme con ustedes a través de este medio. Ojalá que sea efectivo, ojalá que sirva, que pueda cada uno ir afianzando los aprendizajes que aquí se van trabajando en esta guía. Necesitamos decirle primero que nada que vamos a usar esta modalidad mientras sea posible. Esperamos irla mejorando de a poco. Así es que tranquilos, la guía que tienen en sus manos es simple, es sencilla, es entendible. Ahora, una cosa súper importante, ustedes no vean este video si no tienen la guía en sus manos, porque si no, no tendría sentido. Este video, que es una ayuda, no reemplaza la guía, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro, porque la guía tú luego la tienes que tener archivada en tu carpeta, para que en el momento en que hagamos algunas pruebas tú tengas ahí el, tengas el material de donde te puedas ayudar y finalmente te vaya bien en las rendiciones, en las pruebas, ¿ya? Así es que antes de adentrarnos en el tema propiamente tal de esta guía número 2, quiero que recuerden lo que estuvimos viendo en algunas clases. ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos hablando un poco sobre el lenguaje, los elementos de la comunicación, y hablábamos de que las personas necesitan comunicarse, obviamente, todos los seres humanos necesitamos comunicarnos, los animales también, el resto de los animales también necesita comunicarse, y hacíamos énfasis, ¿se acuerdan? En que no solamente existe la comunicación oral, también existe la comunicación escrita, el lenguaje gestual era muy importante. Y hacíamos ejercicio con los dedos yo creo que se acuerdan perfectamente, ¿no? Son formas de comunicación. De repente una persona comunica más con los gestos que con las palabras, porque o sea, basta ver de repente eh, el rostro para darse cuenta más o menos de qué es lo que nos están diciendo, ¿ya? Así que es súper importante. Entonces, como el ser humano ha necesitado comunicarse siempre, desde que se inventó la escritura, existen todas las obras, que son muchas millones de obras escritas o de textos escritos que están en alguna parte, desde los textos bíblicos, ¿ya? Desde cuando los seres humanos escribían en la piedra, en los muros, etcétera, necesitaban dejar algo ahí, algo usando ciertos símbolos para que las generaciones venideras pudieran leer, interpretar y más o menos tratar de entender qué es lo que estaban diciendo con eso. Entonces, como los textos son variados, infinitos, de distinto tipo, hubo que clasificarlos en dos grandes grupos, ¿ya? Que serían los textos literarios por un lado y los no literarios por otro. En la guía anterior se estuvo viendo los textos expositivos, ¿ya? Que son no literarios, a pesar de que hay algunos que, que sí también podrían ser literarios, ¿ya? Eso lo podríamos ver más adelante. Pero, por ejemplo, porque si tienes un contrato de trabajo, eso es un texto escrito, es un texto no literario, ¿ya? Una factura, una carta, una noticia, etcétera. Hay mucho. Pero si te llega a tus manos un poema, un cuento, una novela, son textos literarios, porque ha habido ahí el trabajo de crearlos, de darle cierta belleza, ¿ya? Usando ciertos recursos,
que serían las figuras literarias, para que las obras finalmente queden más llamativas, bonitas, más entretenidas, más interesantes, y de tal manera que la persona que las lea quede con ese gustito a ¿ya? Haber leído una obra encachada. Ahora, vamos a ir paso a paso eh, analizando la guía, no todas las páginas, obviamente, y hay una cosa bien importante, que hay algunas actividades que son como dos o tres, en donde dice que son actividades grupales, es decir, tú con tu compañero, etcétera, y obviamente que esas no las vamos a hacer. Ahora, eso no quita que tú también las leas, si quieres las intentas hacer, pero como dice que te juntes con otro, ahora lo interesante sería ver si solo te atreves a, primero que nada, leerla, y si se puede hacer, la haces, si no, no. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viajando por esta guía, que es súper entretenida. El título en general dice Literatura, 1000 identidades posibles. Es muy, muy, es muy, es muy amplio, ¿ya? Em, Porque las obras literarias también nos identifican dependiendo del lugar de donde se provienen, ¿ya? Por ejemplo, al sur de Chile existe Chiloé con una literatura en base a leyendas y mitos que es muy interesante, hay muchas obras, ¿ya? Y así, dependiendo del momento, de la historia, etcétera, es súper importante tener en cuenta esa variable. Entonces ya hay un par de páginas que las vamos a saltar porque no tienen mucho sentido, hasta que llegamos al momento de la presentación, en donde se aclara qué es lo que ustedes más o menos, o tú, debieras terminar sabiendo al cabo del desarrollo de esta guía. ¿Ya? Insisto que la guía es súper entretenida, no tiene grandes dificultades. Por ejemplo, dice, participar en grupos de conversación, ya sabemos que eso no. ¿Ya? En el punto dice leer comprensivamente textos literarios de los géneros narrativo y lírico, ahí sí que clarísimo que es allí donde vamos a hincar el diente y nos vamos a meter. Género narrativo y género lírico. Entonces, eh, aquí yo necesito decirles, a pesar de que ustedes lo saben ya de antes, que las obras, los textos literarios, se clasifican en tres grandes grupos. Tres, ¿ya? Que serían las obras líricas, donde están los poemas, con un poeta detrás, que es el que escribe. Las obras narrativas, donde hay un relator, un escritor, que es el que la inventa, ¿ya? Y luego las obras dramáticas, que son escritas por un dramaturgo, y ahí estarían las, las obras de teatro, las dramatizaciones, las tragedias, las comedias, qué sé yo, las teleseries que ustedes ven generalmente en la televisión, bueno, parten de una novela escrita, género narrativo, que luego viene un director y la transforma en teleserie o la va parcializando en capítulos, lo mismo que las películas, ¿ya? Que antes de ser películas tienen un origen en alguna historia, en una novela, ¿ya? Y, y así se aclaran acá en esta página que finalmente es lo que ustedes tienen que saber al cabo de haber desarrollado la guía completa, ¿ya? Nos habla en la página número 7 de lo que es el texto literario, las características que tiene, ¿ya? Que es subjetivo, dice que también, bueno, o sea, subjetivo que tiene un componente de no realidad, que tiene mucho de ficticio, de ser inventado, porque está en la mente del autor, o del poeta, ¿no? O del dramaturgo, ¿ok?
que tienen también un componente estético, ¿ya? Que tiene que ver, la estética tiene que ver mucho con la belleza de la obra, ¿ya? En el recuerda en verde, perdón, en celeste, estoy medio daltónico, dice que la literatura trabaja con el lenguaje. Quien escribe puede utilizar diversos recursos lingüísticos como las figuras literarias, la alteración del sentido de las palabras, juegos de palabras, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego las figuras literarias, que son las que se muestran ahí, vienen un poquito más profundizadas en la página siguiente. En la página número 8 aparecen 4 figuras literarias que son como las más usadas, ¿ya? A pesar de que las figuras literarias son muchas, hay una montonera. Yo una vez, a un octavo año, le hice hacer un cuadro, una clasificación de todas las figuras literarias que existían y son como 40 y tantas o 50 y tantas tipos de figuras literarias. Eh, pero aquí vamos a ver solamente las más usadas, no las más importantes, sino que las más usadas. Primero que nada, la comparación, que es un recurso donde se comparan dos elementos, un elemento A con un elemento B, a través de un nexo un enlace, que generalmente es la palabra como, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo de acá esta tableta, qué sé yo, la puedo comparar y decir, oh, mi tableta es como un libro. Ok, por otro lado, un libro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando tableta con libro, usando un nexo comparativo. El ejemplo ahí es muy bueno de la canción de Violeta Parra, Volver a los 17, dice, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Mira, en esa parte del poema, que después fue hecho canción, hay 3 comparaciones, ¿ya? Hay 3 comparaciones, que están comparando elementos 3 veces. Ahora cuidado, porque no significa que cada vez que aparece la palabra como vamos a tener una comparación, porque estamos diciendo que en la noche me como una fruta, perdón, eso es del verbo comer, no es una comparación, ¿ya? Ojo allí. Mira que los profesores de repente somos muy buenos para poner trampitas en las pruebas, ¿ah? Entonces, al que de repente anda volando bajo, puede, puede caer fácilmente. Para eso hay que estar muy concentrado en la lectura. Después, una segunda figura literaria muy usada por los poetas también es la metáfora. La metáfora es súper entretenida, a mí me gusta mucho porque es un lenguaje figurado, es un lenguaje disfrazado, es decir una cosa por otra, es no decir las cosas directamente, etcétera, etcétera. Cuando Jesús predicaba por la tierra, en aquellos tiempos, su prédica generalmente la hacía en base a metáforas, o sea, no era directo en decir, sino que usaba ciertos elementos para a través de eso ir dejando un mensaje. Por ejemplo, si yo una mañana de invierno me levanto, miro por la mañana, una fría mañana de invierno, abro la cortina y miro y exclamo, oh, digo, qué hermoso manto blanco ha cubierto los campos. ¿Ya? Sí, manto blanco, campo. Entonces, ¿qué sería el manto blanco? Una inmensa tela que se puso ahí blanco, ¿no? O sea, se está tratando de asemejar la escarcha o la nieve con un manto blanco. ¿Y a quién se le ocurrió? Se le ocurrió al poeta o a esa persona que tenía una inspiración poética en esa mañana y le nació que así tenía que hacer porque el lenguaje normal, el lenguaje común y corriente, si yo me levanto en la mañana, corro la cortina y miro y veo y digo, oh, me dio la ira que cayó,